Hola, soy Mingo Salcedo. He obtenido retiros por más de $40,000 en los últimos 7 meses. Piensa en grande y grande serás. Llegué a mirar 15 gráficos con 2 pantallas. ¿Cuál es el monto que pudiste lograr retirar junto con nosotros, con la Total, empresa? más de $40,000 ya retiré con ustedes. Y yo sentado enfrente de la computadora mirando gráficos y venía y me decía, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y no, yo estoy estudiando. Yo siempre quise esto, siempre quise ser rentable y hoy puedo decir que yo vivo de esto. Hola traders, bienvenidos a este nuevo episodio de Trading Pit, bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo caso de éxito. Hoy tenemos un caso súper especial, tenemos a un exjugador de fútbol, sí, exjugador de fútbol y profesional, y justamente se dedica ahora mismo a la parte de lo que es a la educación en el trading y me gustaría hablar mucho más en detalle, así que te quiero presentar, Mingo. Muchas gracias por estar en el día de hoy aquí junto a nosotros, muchas gracias por participar y en estar en esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, primeramente un placer estar con ustedes, participar del podcast. Sinceramente estoy muy contento, muy orgulloso de poder conversar contigo y también que conozca mi historia. ¿Cómo ha sido de llegar al fútbol, ¿no? A pasar en el trading. O sea, son dos cosas totalmente distintas y me gustaría que comentaras un poco sobre toda esa parte de la trayectoria, ¿no? Sí, es un poco raro porque el fútbol con el trading es totalmente, o sea, no es totalmente, pero es algo fuera de lo común. Bueno, yo inicié mi carrera futbolística hasta que, bueno, inicié acá en Paraguay profesionalmente, hasta que voy a Santiago de Chile, a otro país, voy a jugar a otro país, entonces ahí tenía mucho tiempo libre porque estaba fuera del país, viajábamos mucho, entonces por cosas del internet me llega una publicidad donde dice con $100 será rico. ¿Y qué esto es? Y bueno, y guardé ese link y no, o sea, tenía un poco de miedo porque en esa época, yo te hablo del 2008, 2008, 2009, y hasta que a los 2 días le doy clic y empiezo a conocer lo que es el mercado Forex, ¿verdad? Entonces empiezo a conocer y bueno, me gustó hasta que al tercer día eh, abrí una cuenta demo, ganaba, pero bueno, ganaba en cuenta demo, pero dejaba correr las pérdidas, entonces no me fijaba mucho en eso hasta que un día dije, no, esto es excelente, metí dinero real y lo perdí en 3 días, en 2 días, vamos a haber perdido todo ese dinero. En ese Y ahí entonces, arrancó todo. en ese entonces, ¿cuánto? Me gustaría hablar un poco más de la parte de fútbol, ¿no? Porque me parece súper Sí, interesante. sí, sí, sí. ¿Cuánto llegó a valer tu ficha? Mi ficha llegó a valer $2.3 millones en su momento, en mi pico alto, allá por el 2005, entre el 2005 y 2008, llegó a valer $2.3 millones. ¿Y cómo estaba la cosa en Latinoamérica con ese tema del fútbol? Y era uno de los más altos en su momento. Bueno, acá de Paraguay salían los jugadores de fútbol con 1,5 millones, 1,800,000, 1,850,000. Bueno, después están los cracks que salieron por 3 palos, 4, 8. Pero yo fui uno de los más altos en su momento, ¿verdad? En ese 2005. Hoy ya los montos en el fútbol ya son gigantescos, pero en esa época era uno de los más altos. Y cuando empezaste en el trading, estabas también haciendo, bueno, estabas en el fútbol, pero también hacías trading. ¿Cómo hacías esa parte? O sea, cuando arrancó todo, primero arranqué estudiando, trataba de buscar informaciones, trataba de buscar dónde podía capacitarme y no había. Y si había, los cursos eran súper caros hasta que empecé a entrar en internet, buscar y empecé a leer. Empecé en cuenta demo, gané en cuenta demo, luego metí real sin conocer nada, perdí ese dinero, entonces ahí dije, no, esto no es tan fácil. Y como que me encapriché con esto para ver qué era. Y empecé a buscar hasta que pasaron los años y fui un autodidacta. Y luego de tanta información que tenía, ya no podía operar, ya no sabía qué me servía porque
yo miraba una forma, los gráficos, y me decía algo, pero en la otra estrategia o en la otra cosa que leía me decía lo contrario. Entonces, como llegué un tiempo a estar muy confundido hasta que tuve que pagar mentorías muy caras para poder empezar a acomodar un poco, ¿verdad? Pero yo soy un autodidacta nato. De todo lo que aprendí, fui juntando algunas cositas y bueno, y lo que a mí me sirve, yo hago y también enseño, ¿verdad? Solo dos cositas. Todos los traders o la gente que se interesa por el trading sí que es como muy autodidacta, ¿no? Bueno, al final Claro. sí que buscan información, son curiosos, ¿no? Digamos. Sí, 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 sí. O sea, yo era extremadamente curioso porque estaba en un mundo que no conocía, no tenía a nadie en el país o cercano mío que yo conozca al menos de que hacía eso, entonces no tenía con quién compartir, no tenía con quién hablar. Y fui solo hasta que, como te digo, se llenó de cosas mi cabeza y ya no iba para adelante ni para atrás, sino que estuve en un bucle muy grande, mucho tiempo hasta que dije, bueno, acá yo me siento, escribir lo que me gusta, lo que yo hago y hasta hoy en día hago lo mismo de siempre. Me parece increíble, ¿no? Y sobre el tema de lo que es el fútbol profesional y lo que es el trading, ¿qué similitudes puedes encontrar entre estas profesiones diferentes? Hay muchísima similitud, porque en el fútbol uno vive de su cuerpo, uno en el fútbol tiene que descansar bien, tiene que ser disciplinado con la comida, con las noches, tiene que ser muy enfocado en lo que uno quiere para poder llegar a tener éxito. O sea, el que quiere realmente marcar un antes y un después en su vida en el fútbol tiene que ser muy disciplinado, tiene que enfocarse en lo que quiere y también entrenar al 100% siempre, ¿verdad? Y bueno, en el trading también es lo mismo, donde uno tiene que estar primero consciente de que no es como mucha gente pinta. Tiene que estar consciente de que sin disciplina es imposible ser rentable y tiene que enfocarse en lo que quiere en un futuro. O sea, yo siempre les digo a la gente que me pregunta que no se tienen que enfocar en el hoy o en un mes, 2 meses, sino que aquí a 2 años, 3 años, qué quieren ser y tienen que hacer un proceso eh, paso a paso para llegar a donde uno quiere llegar en el trading. Y también es en el deporte así. ¿Y del fútbol? ¿Qué es lo que más pudiste llevarte para el trading? La disciplina, la disciplina, el descanso. Uno tiene que estar lúcido para sentarse a operar, o si no, no se puede. Eh, Tienes que estar tranquilo y bueno, tenés que estar desestresado, ¿verdad? De repente eh, te llega una racha mala y tenés que tener formas para poder recuperarte rápido y bueno, y al día siguiente decir, hoy es un nuevo día y arrancar y no querer vengarte del mercado, ¿verdad? Pero del fútbol al trading, la disciplina, el enfoque y la constancia es lo que más es, son iguales, porque en los dos rubros es lo mismo, pero en diferentes maneras. Y estábamos hablando, ¿no? De la parte del éxito, de la parte del fracaso. Me gustaría que también que comentaras si tuviste en algún momento algo que puedas recordar sobre algún fracaso que vistes del trading. Sí, lo tuve, lo tuve. El que dice yo no tuve fracaso en el trading es mentira. Todos pasamos por esto. Yo tuve un golpe muy fuerte cuando ya creía y cuando ya pensaba que, bueno, yo estoy listo y metí mucho dinero ¿Se en una puede cuenta saber? real, un poquito más de 20. Entonces metí dinero y bueno, lo perdí en 15, 20 días. Ahora que digo. Qué aprendiste de ello? Aprendí de que no es fácil uno y de que uno psicológicamente tiene que estar capacitado para manejarse. Pues yo en ese entonces manejaba montos de 1.000, 1.500, $2.000, tranquilo. Entonces decía, acá soy rentable y me voy con todo y no estaba todavía psicológicamente preparado para eso. Entonces como que cada vez que iba a entrar en una operación, como que me latía un poquito el corazón, me sudaban las manos. Entonces yo me di cuenta de que no estaba, pero igual lo hice.
Y bueno, y así fue el resultado donde me dio un golpe muy fuerte hasta Ujú. que dije, bueno, voy a hacer lo que corresponde, ir paso a paso y también hoy ya puedo decir también que ya me está yendo súper bien después de muchos golpes. ¿Por qué decidiste dejar todo el tema o el alrededor que había dentro de lo que es el fútbol y dedicarte en el trading, ¿no? Porque podías dedicarte como entrenador o cualquier otra cosa, ¿no? Que se pueda hacer dentro de ese mundo. Pero ¿por qué decidiste dejarlo para tomar el trading? Y realmente decidí dejarlo porque el trading para mí es mi segunda pasión. Yo conozco esto desde el 2008. Siempre me quise dedicar, o sea, siempre estaba en mi cabeza que yo me iba a dedicar en un futuro al trading. Eh, es más, yo quiero ser mucho más adelante, quiero ser un gestor de fondos. Entonces, eh, lo que me llevó a esto fue eh, tratar de darme libertad, de tener libertad, pero no libertad económica, porque en el fútbol sí se da mucha libertad económica, sino que es libertad de tiempo, porque el fútbol, yo era entrenador, o sea, yo soy entrenador recibido, estaba en Crucero Porteño, que es mi club de donde nací, de los 11 años hasta los 22, luego fui a jugar al exterior, luego volví al club, me retiré y empecé a trabajar como entrenador ahí en la primera división, o sea, donde todo entrenador del país quiere estar, que es en uno de los mejores clubes, o para mí en el mejor club del país, estando trabajando con los jugadores, con los mejores jugadores del club. Yo estuve ahí hasta que un día dije, no, tengo que salir. ¿Por qué? Porque ya eran 25 años que estaba en el deporte, sin descanso, era 9 de la mañana, 10 de la noche, lunes a lunes, porque en el fútbol no hay descanso. Entonces ya tenía mi familia, tengo mi hija, tengo mi hijo, mi esposa, que ya me bancaron mucho tiempo haciendo esto. Entonces dije, no, yo necesito hoy libertad de tiempo. Y ahí fue donde decidí salir del fútbol. También, bueno, me dio estrés, porque por las noches operaba y en el día estaba en el fútbol. Hasta que el médico me dio a decir, bueno, hacer el fútbol o el trading. Y bueno, me fui por el trading porque me encanta y también porque me dio libertad de tiempo. Y ya dejando el lado atrás, ¿no? De tu paso por el fútbol, me parece una historia increíble. Me gustaría ya preguntarte, ¿no? De cuando te empezaste a encaminar por el trading, ¿cuáles son esos errores o esos aprendizajes que tuviste a la hora de arrancar, ¿no? Dentro de lo que es este sector. No, y los errores, o sea, el error principal fue pensar de que uno ya lo sabe todo, de que uno domina el mercado, de que uno hoy me siento y hago $500 y apago el computador. No es así. Esos son los errores que yo pensaba que de repente me llegaban o me llevaban a no ser rentable. Ujú. Eh, Pensar de que es fácil, o sea, esto se dice mucho y bueno, es una frase que yo siempre también lo sostengo, que es la forma más difícil de ganar dinero fácil, porque cuando uno domina sus emociones, domina todo lo que conlleva no exaltarse en frente a una operación, asimilar las pérdidas, ahí estás al otro lado. Entonces, eso fue los errores que yo no podía solucionar hasta que lo solucioné. Y bueno, y hoy yo puedo perder una operación y estoy tranquilo porque es parte del proceso. Ahora, y los beneficios son económicos principalmente y también libertad de tiempo, ¿verdad? Porque la libertad de tiempo es, el tiempo pasa y lo único que no se puede retroceder es eso. ¿Cómo empezaste en la parte de educación? ¿Cómo, aparte, ¿no? Como me dijiste anteriormente, ¿no? De querer investigar, de querer mirar, ¿no? Información sobre la parte de lo que es el trading, pero ¿qué importancia le dabas a eso que tú estabas aprendiendo? Y cómo es de importante para ti el tema de esta educación y de las mentorías que pudiste llegar en ese entonces para poder llegar a donde estás a día de hoy. Para mí fueron muy importantes eso porque yo tenía muchísimos conceptos. O sea, uno hoy entra en internet, tiene de todo. Tenía muchos conceptos, pero lo que no tenía era el orden. Lo que no tenía era
el 1, 2, 3, 4, 5, sino que como era autodidacta, yo ya me quería ir, ¿cómo se opera tal activo, cómo se opera? Entonces yo ya miraba la estrategia sin mirar el proceso que hay que mirar, que hay que ver. Entonces, fueron muchas, pero ya fue exagerado lo mío, porque yo estudié con gente de Estados Unidos, estudié con gente de España, o sea, si me decís cuántos mentores tenés, tengo como 7, 8 mentores. Entonces, llegó un momento donde, como te dije, había tanta información y tener tanta información también complica. Tener tanta información también te hace ver mal el gráfico. Hasta que, como te digo, me senté un día, digo, ahora yo quiero ser profesional en esto. ¿Qué es lo que me está sirviendo? Hago testing y bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que me sirve y hasta hoy hago. O sea, a mí gente me dice, pero muy simple lo que hace, pero algunas veces lo más simple es Lo más lo más difícil. rentable. Así mismo. ¿Y cuándo sentiste la primera vez o cuándo empezaste a pensar que estabas dominando el mercado? Bueno, cuando yo sentí que dominaba el mercado, tenía mala racha. Siempre yo le tengo un respeto. Nunca digo yo hoy domino el mercado. Lo que sí domino es mi estrategia. Porque el mercado, por más que uno domine una estrategia, por más que uno marque y te den todas las confirmaciones del mercado, puede hacer lo que quiera. Entonces uno tiene que estar listo para, para asumir esa pérdida. Porque no porque hoy marcaste todo y se dieron tus confirmaciones para poder entrar, quiere decir que sí o sí tienes que ganar el mercado, puedes hacer lo que, o sea, el mercado es algo, me encanta porque me da adrenalina, es lo que más se asemeja a la adrenalina que te da el fútbol, por eso yo creo que amo tanto esto. Entonces, eh, dominar, cuando dominé mi estrategia, yo dije, bueno, hoy sí estoy varios pasos más adelante, entonces puedo decir que soy rentable y tengo pérdidas, claro que tengo pérdidas, como todo el que dice no tengo pérdidas, miente. Tengo pérdidas, pero hoy en día ya puedo dominar las pérdidas, entonces con las ganancias obviamente que se recupera más. Estabas mencionando, ¿no? El tema de esa adrenalina, ¿no? Pero me gustaría Sí, preguntarte, ¿no? De la parte de lo que es esa adrenalina también te puede causar mucho estrés. Y claro. en el fútbol y en el trading pasa. Entonces, ¿cómo manejas ese estrés dentro de lo que es en el trading? Y si te sirvió de algo en ese entonces, pues eso que te llevaste del fútbol para llevarlo, por ejemplo, en el trading. Sí, la adrenalina que te da el fútbol es previo al partido, es una sensación inexplicable que yo creo que por eso hay mucha gente grande, mucha gente adulta que sigue metido en el fútbol porque siente esa adrenalina de que va a empezar un partido. Entonces ahí es donde se siente algo, una adrenalina. Luego cuando empieza el encuentro, descargas ese estrés, descargas la adrenalina, se libera todo cuando está, porque está dentro de la cancha y ya no ves lo que pasa afuera, ya no se escucha a la gente que está gritando, entonces se libera. Ahora en el trading, si uno no hace ejercicio, no descansa bien, ¿qué me pasó? No duerme bien, te causa estrés y si no liberas esa tensión, si no liberas ese estrés, te puede hacer mal de salud, como me pasó a mí. ¿Verdad? Me pasó a mí hasta que yo tuve que decidir hacia dónde ir, decidí el trading y también después me volvió a pasar cuando yo no dormía. ¿Por qué? Porque quería operar Asia, quería operar Londres, quería operar Nueva York. Entonces estaba todo el día metido con los gráficos y bueno, me hizo mucho daño. ¿Verdad? Hasta que paré, organicé esa parte también y bueno, y hoy ya estoy un poquito más tranquilo con eso. ¿Qué recomiendas para poder reducir el estrés? Hacer ejercicio, hacer Hacer ejercicio. ejercicio, hacer ejercicio, sí. Salir a caminar. Bueno, yo hoy, antes de operar, hago ejercicio temprano. Hay mucha gente que dice, sí, no, pero a mí me sirve. Y si a mí me sirve, yo lo hago. ¿Verdad? Capaz que de repente a mucha gente le opera, le da tensión y luego hace ejercicio o luego hace otras cosas. Pero lo que a mí me sirve es hacer ejercicio por la mañana temprano y llegar ya desestresado y limpio de estrés para sentarme en la pantalla. Y dentro de esos momentos de estrés, tú, por ejemplo, ¿cómo mantienes ese control? ¿Qué es lo que te sirve a ti?
Yo cuando llego en un momento de estrés, cuando no me da apago la computadora, me levanto y me voy. Ya ¿Es está, ¿no? difícil? No es difícil, y ya está. O sea, si hoy el mercado me dice no, luego intento de vuelta, me dice no, y ahí ya estoy dudando para una tercera vez. Porque uno cuando ve los gráficos, o sea, vos te sentás a cualquier hora frente a un gráfico y encontrar entradas. Ahora, corresponde o no es otra cosa, pero encontrar entradas, encontrar no acá, yo pienso, yo creo, y cuando de repente mi cabeza me está diciendo, yo creo que va a ir arriba, yo creo que va a ir abajo, yo pienso ahí, digo, hoy no es el día, entonces me levanto, estoy pensando sin coherencia, me levanto y apago la computadora. Me costó, pero también aprendí perdiendo. Y eso es lo que yo hago hoy. ¿Verdad? Si no me dice que no, me levanto y simplemente me voy. Vamos a hablar de la parte de la formación, de toda la parte Sí, del crecimiento y sí. vamos a preguntarte qué herramientas o recursos utilizabas, ¿no? Para poder hacer trading. Yo hice de todo. Yo en el tren hice, ¿Qué es lo que te como valía? dice, ¿Qué es lo que te sirvió de más? los indicadores, o sea, yo llegué a mirar 15 gráficos con dos pantallas. ¿Al día? Tenía, al día veía, tenía 10 indicadores. O sea, eh, hasta que fui sacando y luego cuando me mostraron que se podía, que el mercado hablaba, porque hay un momento que me decía, el mercado te habla, el mercado te dice, el mercado hace, el mercado, y de tanto que escuché eso, empecé a sacar los indicadores, hasta que empecé a mirar qué hacía el precio. Y yo me centraba en 5 7 8 pares, hasta que me senté solamente en el euro dólar. Y bueno, yo me siento al frente al euro dólar y ya creo de que tenemos ya una comunicación con ese par. Tengo una comunicación con el par y me dice, no, acá no, acá sí, acá no. Entonces, estructuralmente hoy lo miro y eso es lo que me está sirviendo muchísimo. Cero indicadores. O sea, operas sin ningún tipo de indicador y operas a lo que es acción del precio, digamos, ¿no? Acción de precios, sí. Así Bueno, mismo. también lo que me acabas de comentar, eso de trabajar un único par, yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque tener todos los días esa visión general de qué es lo que está Sí. ocurriendo todos los días, pues realmente tú ya sabes qué es lo que va a pasar porque tú ya tienes como un patrón mental, ¿no? O cómo podrías explicarme eso. Sí, o sea, el euro dólar se mueve casi todos los días lo mismo, se mueve siempre más o menos, o sea, estos últimos días sí, porque vieron noticias geopolíticas y se movieron muchísimos, 300 puntos se movieron en 3, 4 días, entonces fue algo que nunca vi. Yo lo que pasó esta última semana nunca vi, entonces yo sé más o menos cuándo se mueve, dónde, cuándo llega en un bloque de órdenes, sé cuándo me hace un cambio de estructura, cuando me da una vela envolvente, entonces sé cuándo y dónde sí y dónde no. Entonces ahí es cuando yo tomo la decisión de entrar o no, ¿verdad? Pero yo recomiendo siempre manejar un solo par y especializarse en un solo par. Encontrar oportunidades con un único par, yo creo que tiene mucho más sentido porque siempre hay oportunidades que, por ejemplo, Siempre hay. abrir 15 activos, ¿no? O sea, tú eres de las personas Sí, que así dices, me mismo. voy a centrar en una única cosa y esa cosa que voy Sí. a hacer, lo voy a intentar hacer lo máximo posible, ¿no? Así mismo, así mismo. Y me sirve, entonces yo eso, a mí me preguntan eso, yo hago eso. O sea, bueno, tengo gente que cuando le muestro solamente el euro dólar. Todo lo mío es euro dólar. Y pasando al papel de las empresas de fondeo, empresas como The Trading Pit, me gustaría Sí, preguntarte la diferencia, ¿no? En ese entonces, cuando tú trabajabas con capital propio y no existían el tema de las prop firms, sí. ¿cómo ha sido tu experiencia o qué tan crucial ha sido empezar a operar este tipo de modelo de negocios que, por ejemplo, trabajar con tu dinero? Es mucho más tranquilo, es mucho más, es mucho más a la hora de operar, poder arriesgar un poco más. ¿Por qué? Porque estás apalancado y también la empresa de fondeo, en este caso de TradingPeak, te ayuda a apalancarte. Pero siempre uno tiene
tiene miedo del tema de los pagos. Porque, o sea, yo trabajé mucho tiempo con empresas donde no me pagaron y tenía ya como algo malo esto. Luego he visto varias conferencias de Irimar y me pareció confiable todo lo que decía. Yo sé de TradingPeak cómo se creó, vi conferencias de cómo hicieron, cuántas personas trabajan, qué invirtieron, qué tecnología tienen. Entonces dije, bueno, voy a probar. Entré, investigué todo, investigué los casos de éxito, investigué todo. Te vi a vos también mucho conversando con otra gente. Y entré. Luego me fundé y ha sido una experiencia espectacular lo que me dio de TradingPeak. Entonces, hoy también ya hay varios conocidos que están con esta empresa y realmente súper conforme, súper contento con esto. ¿Cuál es el monto que pudiste lograr retirar junto con nosotros? Total, Sí, total. En total, con la total, empresa. más de $40,000 ya retiré con ustedes. O sea, Y el monto más alto en una sola vez fue de 16,000. es una absolutamente locura. O Es una sea, locura, es una locura. O sea, encima pedís y a los 3 días te están pagando. O sea, esto dije yo, no, esto no puede ser, es real. Y me preguntan, pues yo tengo muchos conocidos hoy que están haciendo también. Me preguntan acá, anda acá, y bueno, y todos están este lado, ¿verdad? Y yo siempre les digo a ellos, yo no puedo recomendar, y si recomiendo, esto. Pero esto es lo que yo hago, a mí me sirve, a mí me cumplen, entonces, para mí, Detalle Pit ha sido la mejor empresa de fondeo con la que yo he estado, y espero estar por mucho tiempo más, ¿verdad? yo creo que de lo que me acabas de mencionar, porque todo en total han sido 40.000, yo creo que eres de los top pago que ha habido. A ver, ha habido mucha gente que también ha retirado mucho más, pero podemos decir que tú puedes estar en el top 50, ¿eh? De todos los traders en Pues todo sí, el mundo. sí, O sea, puede ser, darte la enhorabuena por eso, yo creo que es un hito increíble que sí, tú, a día muchísimas de gracias. hoy, y agradecerte también de que estés tú sentado junto conmigo para poder charlar y comentar tu experiencia. Yo creo que es Sí, bastante motivador y te quería preguntar cómo sí. afecta esto en tu motivación. No sé si, ¿qué es lo que sientes, no? De poder recompensar todos estos beneficios. Y sinceramente es para mí un orgullo, porque yo pasé mucho, yo pasé difícil, o sea, yo siempre quise esto, siempre quise ser rentable y hoy puedo decir que yo vivo de esto, eh, tengo libertad de tiempo, DTP me ayudó a que yo pueda depender de mí, de lo que yo haga, porque sé que hay una empresa que cumple y que me respalda y bueno, me demostró con los pagos. Entonces esto es algo que, como te digo, yo creo que vamos a trabajar mucho tiempo y para mí es algo muy bueno, no solo por mí, sino que por todas las personas que están ayudando y bueno, yo soy el agradecido con ustedes de que han cumplido con lo que han prometido, ¿verdad? Y eso es algo que uno en un millón. Yo creo que ha sido también, ¿no? Un paso de todo ese proceso que tú has vivido, ¿no? Hasta poder llegar a este punto de poder Sí, obtener todos estos beneficios. Yo creo que toda esa consecuencia de todo lo que has creado tú anteriormente para llegar hasta donde estás a día de hoy es tu recompensa, ¿no? Digamos. y sí, porque llega un punto donde, ¿qué haces? Te dicen. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está jugando? ¿Es un juego? ¿Es un casino? Y yo no. O sea, neta, yo estaba concentrado en el fútbol, eh, mis compañeros jugando cartas, jugando a los videojuegos, jugando ping-pong, jugando billar. O sea, nosotros llamamos billar al pool, no sé cómo le llaman ustedes ahí. Sí, Villar. Y yo sentado enfrente de la computadora mirando gráficos y venía y me decía, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, yo estoy estudiando. No, ¿qué hace esto? O sea, siempre fui un poquito, ¿qué hace este?
decían. Yo El no quiero rarito, ¿no? jugar. Del grupo. Claro, claro, entonces yo siempre quise esto y hace poco tuve una situación en un acontecimiento familiar donde estaban, estaban unos tíos, iban a jugar cartas y me dicen, Mingo, vení, sentamos a jugar cartas. Yo le digo, yo no sé jugar cartas. Y me mira así como que el futbolista el 100%, el 99% sacándome a mí, juega cartas y yo no sé jugar cartas. Entonces me dicen, como vos futbolista no vas a saber jugar cartas, me dice, ¿verdad? Y pasa que en el momento donde yo tenía que aprender cartas, aprendí el trading y hoy es mi negocio, hoy es mi profesión. Entonces, cuando llegan estos beneficios, uno se acuerda de todo lo que pasó atrás, de todo lo que dejaste de hacer, porque igual se deja de hacer muchas cosas para centrarse en esto. Entonces, es algo que hoy me da muchísimo orgullo. Wow. Vamos a ir a la parte de cómo operas, ¿no? ¿Qué es lo que haces exactamente? Y me Sí, gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo es tu estrategia? ¿Qué es lo que haces exactamente cuando entras en los mercados? Aparte de enfocarte en lo que es en el eurodólar y demás, pero me gustaría entrar un poco más en detalle de cómo operas. sí. Yo, pero básicamente, o sea, me siento, miro las noticias, o sea, el día anterior ya miro las noticias a cierre de mercado, veo cómo está, marco los altos, los bajos importantes, marco la liquidez de dónde podría ir el precio, a dónde está la tendencia principal y ahí empiezo a marcar. Yo uso mucho lo que es bloque de órdenes, eh, rompimiento de estructura, que le llaman BOS, algunos le llaman CHOP, yo le llamo solamente BOS. Eh, Quiero estructurar, marco bloque de órdenes, uso mucho lo que es imbalance y hay un banderín bajista le llaman, pero yo le llamo ciclo de precio y hago solo eso. Cambio de estructura, retesteo, cierre de imbalance o toque de imbalance y continuación. Si no agarro lo que es el cambio estructural, sí ya busco un ciclo de precio hasta que me llegue a la pata de la estructura en esa temporalidad de tiempo. En ¿Cómo, ese, en ese, cómo limitas las pérdidas en tu estrategia? es por el stop. Yo pongo el stop loss, el último alto. O sea, si voy en venta, el último alto importante, ahí me voy. Me quedo ahí. Si no hay, si arriba, o sea, si en ese punto no hay un imbalance o otro bloque, le pongo el stop alto y continúo. Es muy Y, fácil, lo mío es muy sencillo. Muy fácil, pero efectivo. ¿Cómo estableces las reglas de Trading Peak a tu estrategia? ¿Tuviste que adaptar tu estrategia a las condiciones de Trading Peak? ¿O tú ya venías o podías ya directamente con esta estrategia entrar y empezar a hacer tu estrategia tal cual? Sí, yo podía, ya podía. ¿Por qué? Porque uso calculador de lotaje. Arriesgo el 0,5, algunas veces el 1% y cuando es demasiado claro y bueno, nunca es demasiado claro, pero cuando de repente ves y hay, es evidente lo que está pasando en el mercado, sí la arriesgo un poquito más. Entro en la calculadora de lotaje y digo, ahí marco cuánto y entro en el lotaje que me dice la calculadora para arriesgar sí, bueno, si el stop me da, a mí me gusta un stop de 10 a 12 pips, pero si tengo que irme a 15 me voy sin problema. Entonces acomodo mi stop en ese momento y entro. ¿Y qué mercado es el que más operas? El euro dólar, solo euro dólar. No, digo el mercado. El mercado Londres, Nueva York, Las Asia. sesiones. Hoy estoy en la sesión de Nueva York, pero muchísimos años hice lo que hacía, hice Londres y también Asia, porque era el momento que podía. También me gustaría preguntarte, ¿no? De toda tu experiencia, me comentaste también que estás con el emprendimiento de crear tu propia academia, o creo que la tienes ya. Ya la tenemos, Y ya la tenemos. te quería preguntar también qué errores comunes ves en estas personas que están empezando y qué les estás dando tú para poder resolverle, ¿no? Esos problemas. El primer día, cuando llegan las personas acá
al instituto. Nosotros somos un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia acá en el país, en Paraguay. Nos llamamos, sí, por el nombre es Martum, nos llamamos. Eh, Tenemos una casa de bolsa también acá en el país que tenemos la licencia hace poco y lo que damos es educamos y bueno, le enseñamos en los mercados nacional de Paraguay y también en los mercados internacionales. ¿Verdad? Cuando llegan el primer día de clase, le digo, bueno, ¿alguien conoce de trading? Y levanta la mano, sí, algunos no, sí. Y le digo yo, el que piensa que va a ser millonario en 3 meses, 4 meses, 6 meses, está en el lugar equivocado. Se pueden levantar y se pueden ir. Le digo, entonces, la expectativa que tiene la gente por tanta publicidad engañosa es esa, que vienen y me dicen, no, yo en 3 meses quiero comprarme un auto. Imposible. En 2 meses quiero operar. Es imposible. Si estás desde cero, es imposible. Entonces, eso es el error más común o el pensamiento más común que tiene el paraguayo, al menos acá en mi país, porque acá en mi país hay muchísimas estafas, se usó muchísimas estafas piramidales y se vincularon con el trading. Entonces, yo soy un luchador incansable contra esos sistemas. Entonces, la gente viene acá ya estafadas y dicen, no, pero yo quiero ganar o quiero recuperar todo lo que perdí. No, esto es estudio, constancia, horas de vuelo, que yo le llamo horas de vuelo, de cuánto están en el gráfico. Cuanto más tiempo están en el gráfico, cuanto más estudian, más rápido van a llegar a lo que quieren. Entonces eso es el error común que nosotros encontramos acá, ¿verdad? Y lo que hacemos es, y yo siempre le digo a todos, todo está en las plataformas digitales que es pública, todo está en internet. Ahora, lo que nosotros le damos a ustedes como academia, como instituto, es el paso a paso de cómo tienen que hacer para llegar a donde ustedes quieren llegar. Y simplemente depende del alumno, simplemente depende de la persona. Hay algunos, yo tengo un alumno ahora de 18 años que compró una cuenta de 5.000 en detalle de se fondeó y él lleva conmigo 3 meses. Pero el chico me llama todos los días, de mañana, de tarde, de noche, me envía gráficos, me envía, entonces se interesa y a los que 2 meses y medio está fondeado por el Trader Pip. Entonces, esas son las cosas que nosotros damos, ¿verdad? Le organizamos, le decimos paso 1, 2, 3, 4. Capaz que es aburrido al inicio, pero es necesario para poder llegar a donde uno quiere llegar. Eso es el valor agregado que nosotros le damos. Y también de que nosotros, el alumno viene a la hora que sea y le mostramos, y los mentores que estamos acá hacemos lo que enseñamos, que eso es algo también muy bueno que damos. Estamos hablando, ¿no?, del futuro, ¿no?, de cómo organizas el futuro, ¿no?, de la gente que está dentro de tu academia, pero me gustaría preguntarte sobre tu futuro y tu experiencia que vas cogiendo, ¿no?, en el trading. ¿Qué planteas o qué visión tienes tú? Yo quiero ser gestor de fondo. Yo quiero ser, alguna vez quiero ser gestor de fondo, y lo que yo más quiero es ser gestor de fondo de los futbolistas acá en el país. Porque lastimosamente en Latinoamérica tenemos un inconveniente, yo no sé en Europa, pero en Latinoamérica el futbolista mientras juega puede, puede ganar dinero. Ahora el post es un gran problema. Entonces yo como quiero ser esa ayuda para mostrarles qué se hace o qué podrían hacer a los futbolistas, ¿verdad? Y yo seguir operando. También está en uno, también algo que me da mucha curiosidad es el trade algorítmico. Eh, ¿Qué es eso? ¿Cómo es usar la inteligencia artificial en esto? Nosotros tenemos acá también una empresa de desarrollo. Estamos viendo muchas cosas. O sea, esto está en pañales y estamos iniciando un camino muy, muy lindo, muy largo. Ojalá que en algún momento podamos también impactar vidas, así como ustedes lo están haciendo con todos nosotros. Y estabas mencionando, ¿no?, de ser buen gestor de fondos, pero ¿tú qué crees que es Sí. lo que hay que tener para poder llegar a ser gestor? Manejo de emociones. Hay que tener un manejo, ser muy frío en las decisiones que uno toma. Lo intenté, tipo mi capital, tener varias cosas y me está costando un poco, pero es estudio, nada más estudio, es acostumbrarse, pero mi idea es sí ser eso y tenemos que tener gestión de emociones, porque para mí nosotros somos gestores emocionales y somos gestores de riesgo. Entonces
hay que manejar muy bien lo que es la psicología en este tema. Bueno, Mingo, pues entonces voy a ir ya con la última parte de lo que es la entrevista al podcast. Y me Sí. gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el trading? ¿Qué le dirías tú para poder ahorrar todo ese tiempo? Que busque un mentor, que busque un mentor que se eduque y que no quiera correr antes de caminar y que no quiera caminar antes de gatear. Es paso a paso. Pero un médico, ¿cuánto tarda un médico para su primera cirugía? ¿Cuánto tarda un arquitecto para poder hacer su primera obra? Entonces, esto es proceso, esto es día a día, es estudio, es organizarte, es manejo de emociones, manejo de riesgos, no sobreapalancarse. Entonces, eso es el mayor consejo que yo le puedo dar a una persona que está queriendo iniciar en el trading. No es fácil, pero cuando uno tiene educación, cuando uno pasa al siguiente nivel, se ve mucho más fácil y puede ser muy rentable y uno puede vivir de esto, pero tranquilamente. ¿Qué le dirías a esa persona, ¿no? Para que no tenga unas expectativas muy altas y tenga esa consistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque como tú bien decías anteriormente, ¿no? Se menciona mucho en publicidad, ¿no? Que el trading es para hacerte millonario y toda esta parte, pero ¿Sí? ¿cómo ayudarías a esta persona para que no se cree esas falsas expectativas? ¿Qué le dirías tú? Y le diría que primeramente no es como pintan, que se puede ganar dinero, sí se puede ganar dinero, pero construyendo algo. No podés estudiar un mes y querer ganar $1000 por día. No podés estudiar 3 meses y querer ganar $1000 por día. Estudia un año y fíjate si podés, si sos rentable en demo, un mes, pasate una prueba de fondeo con una empresa que sí te pague, porque es importante que la empresa de fondeo le pague a la persona que está iniciando. ¿Por qué? Porque entonces esa persona que está iniciando ve recompensado su trabajo. Entonces yo trabajé 15 días o 14 días o un mes y tengo mi recompensa, entonces ahí le va a motivar a la persona. Yo eso siempre digo, si es que van a ir a una prueba de fondeo, vayan a una empresa que sea seria. Entonces también le digo a esa persona, no pienses y no dejes tu trabajo por ganar $100 en una semana. Hay mucha gente que tengo gente que ha dejado su trabajo, por más de que nosotros le hayamos dicho no, fue rentable un mes, fue rentable 2 meses, fue rentable 3 meses, el cuarto mes no pudo, el quinto mes perdió la cuenta y al sexto mes estuvo sin trabajo. Entonces, esto no es fácil. Entonces yo le digo a ellos, estudien, capacítense, céntrense en lo que quieren a la par de sus cosas y cuando son rentables un año pueden pensar en dejar su trabajo. Pero si pueden llevar las dos cosas a la par, hagan y lleven las dos cosas a la par. Eso es el mejor consejo que yo le puedo dar a ellos. ¿Y cómo les dirías o qué les dirías tú para que puedan crear un plan de trading desde cero? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y tienen que ir paso a paso, marcar uno, o sea, yo en mi caso miro los bloques importantes, qué hizo el precio en las partes importantes en temporalidades mayores y luego de ahí ir viendo, ¿verdad? Ir viendo, pues yo les digo a ellos también que el precio les habla y les dice, hoy sí quiero, hoy no quiero, entonces ellos tienen que crear primero un plan de trading donde lo primero que tienen que marcar es cuánto estoy dispuesto a perder hoy o qué porcentaje de mi cuenta o qué porcentaje de mi cartera estoy dispuesto a perder hoy, porque nosotros acá nos centramos en las pérdidas, no en las ganancias, porque cuando uno gestiona bien sus pérdidas, las ganancias vendrán. Entonces, le digo yo a ellos, ¿qué porcentaje querés? ¿Estás dispuesto? El 1%. Bueno, entonces el 1% dividí en 3. Dividí en 3. Si tu 1% es, no sé, $1000, dividí en 333 cada operación y ahí vas viendo. Crea tu plan de trading, primero tus pérdidas
y luego si ganaste, cuánto ganaste y si hace falta arriesgarse de vuelta en entrar en el mercado y poder volver a pisar tu beneficio. Entonces, esos son las cosas que nosotros le decimos, y el plan de trading depende a qué tipo de trader es, porque nosotros le decimos que el alumno o la persona decide qué tipo de trader. Yo no le puedo decir a una persona, así tenés que hacer. O sea, ellos van descubriendo qué tipo, si son intradiarios, si son swing o si les gusta dejar operaciones. Yo no puedo dejar operaciones por la noche porque no me deja dormir, entonces cierro todas las operaciones a fin de día. Hay otra persona que sí pueden dejar operación abierta y duermen tranquilos, entonces ellos se van descubriendo. Entonces, plan de trading, qué tipo de trader es, y gestionar las pérdidas es lo que nosotros, donde más nos enfocamos acá en el instituto. Muchas gracias, Mingo, por todos esos tips, y me gustaría que acabáramos este podcast con una frase motivadora de ti, ¿no? O algo representativo. Yo siempre digo, y la frase mía desde siempre es: piensa lo que quieres ser y lo serás. Y cuanto más grande pienses que serás, más grande llegarás a ser. Esa es mi frase desde siempre, y para mí el pensamiento es lo que le hace vibrar al cuerpo para llegar a donde uno quiere llegar, ¿verdad? Entonces, yo soy un fiel seguidor del pensamiento, porque todo lo que uno piensa es lo que proyecta y lo que puede llegar a ser. Pues muchas gracias, Mingo, por participar dentro de este podcast. Muchas gracias por compartir toda esta información y por ofrecer a la comunidad pues la oportunidad de poderte conocer. Yo creo que has conseguido un hito increíble en The Trading Pit, y espero que puedas seguir lográndolo también junto a tus alumnos. Y me gustaría también entrevistar a uno de tus alumnos, ¿no? O poder tener una charla en Sí, sin conjunto. problema. Cuando quieran, sin problema. Pues No, muchísimas gracias a usted. muchas gracias por Muchísimas. participar, Mingo. Y nada, traders, espero que os haya gustado este podcast. Se viene mucho más contenido durante estas semanas, así que estar muy atentos, darle al botón de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.